Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Bueno, voy a conversar con Miguel Pizarro. Él es diputado de la Asamblea Nacional. Me entero que estuvo enfermo de hepatitis A y hepatitis R. No, solamente la A. La A. Bueno. Y después de esa hepatitis, ¿cómo estás tú? Bueno, bien, más flaco. Estoy peso lástima. Pero al final es un brote muy grande que hay en Caracas. Hay un brote muy grande en la zona norte de Petare. ¿Estás flaco por la hepatitis o por la dieta? No, entre la dieta de Maduro y la hepatitis A, uno quedó peso lástima. Bueno. Pero hay un brote muy grande en la zona norte de Petare y fuimos víctimas al final nosotros también. Miguel Pizarro, en el Pitazo, dice, 9 de diciembre, no participamos en simulacros ni fraude. ¿Qué es esto? ¿Ustedes no van a participar en las elecciones? Mira, yo creo, Carlos, que en nuestro país hay que recuperar el voto como herramienta. Y para recuperar el voto como herramienta, el primer paso es no participar de cosas que no son elecciones. A mí me encantaría que el 9 de diciembre fuese un momento en el que los venezolanos no podemos elegir diputados. Concejales. Yo creo que hoy uno vota pero no elige. Yo creo que hoy uno tiene el ejercicio y la maquinita y va y pone el dedo y hace todo lo demás, pero en el fondo no eliges. ¿Por qué? No eliges porque los partidos están ilegalizados, no eliges porque los principales dirigentes están perseguidos o inhabilitados, no eliges porque el árbitro electoral hace rato dejó de ser un árbitro imparcial. Y yo creo profundamente en el voto y en las elecciones. Yo creo que uno de los grandes errores de la oposición es sacar de su narrativa, de su discurso, de su propuesta política, el voto como herramienta de lucha y la recuperación de condiciones electorales para poder participar de elecciones. Y precisamente siendo coherentes con la postura de recuperar el voto como herramienta, yo creo que la discusión sobre las concejalías es una discusión que no hay que satanizar. El que decidió meterse en ese camino y participar, creo que lejos de acusarlo, hay que volver a llamar a la unidad de todos los factores, a la unión del núcleo político y desde la unidad y desde la coherencia retomar el voto como herramienta, la política como vehículo de servicio y de discusión y una ruta que tenga certidumbre y no sea solamente Ahora, actos Miguel, de fe. Y si tú no votas, no le estás dando el terreno, como hicieron en la Asamblea, al gobierno. Ojalá, don Croes, esto fuese una elección normal y que uno pudiera ir a defender espacios. Yo he ido en elecciones que no tiene ningún sentido, digamos, práctico porque no las ibas a ganar, pero valía la pena la participación porque recuperabas espacio. Nosotros en el 2007 nos enfrentamos en la reforma, en el 2008 recuperamos espacio regional, en el 2010 volvimos a la Asamblea Nacional, aunque teniendo más votos en condición de minoría. Todo lo que yo he logrado en mi vida lo he logrado por el voto, desde la Federación de Centros Universitarios de la Central hasta esta diputación. Pero yo creo que a partir del 2015 el voto fue vaciado de contenido. A partir del 2015 el gobierno destruyó la herramienta participativa de competición electoral. Y yo creo que a un país como el nuestro, cuando tú le cierras el camino electoral, le abres la puerta a la aventura y a la locura que nadie quiere. Si tú no votas, que para el gobierno es la vía electoral, ¿qué va a hacer? ¿Tú estás buscando algo raro? Bueno, yo creo que ahí es donde está la discusión. ¿Qué pasa cuando a un país se le cierra el camino democrático? ¿Qué pasa? Cuando a un país se le cierra el camino electoral, se abre la compuerta de los atajos y los inventos. Y yo no soy de los que cree que en este país va a venir un militar de adentro o de afuera a resolvernos el problema. Yo creo que la Fuerza Armada tiene un rol de defensa de la Constitución, pero los políticos tenemos que construir una salida política, una salida ordenada, una transición donde los venezolanos voten por su futuro y puedan decidir cómo quieren que sea el desenlace de esta película. ¿Y cuándo votas? Pues si vienen las elecciones nacionales y tampoco votas. Pero, don Croes, es que al final una elección de concejal no es lo que te resuelve el problema político. Pero bueno, aquí desde mayo hay un problema político que tenemos que resolver. ¿Qué es lo que resuelve? Aquí hay que tener una elección presidencial de verdad o una elección general. La elección que al final permita que el brollo político... ¿Y quién dice cuándo es verdad y cuándo no es verdad? No, yo creo que hay una gran mayoría en el país que no está de acuerdo con lo que está pasando. Tú tienes un síntoma del 20 de mayo. En el 20 de mayo no participó más del 30% de la población electoral de este país. Y aquí los venezolanos, la gran mayoría de los venezolanos, que no están en el péndulo de la división de la oposición, que no creen que van a venir unos marines, ni tampoco creen que hay que entregarse porque no se puede hacer nada, que no están en ninguno de esos dos extremos, la gran mayoría de la gente está en el centro. ¿Y cuál es el centro? Pedimos una elección general o presidencial que en verdad permita que los venezolanos con su voto puedan cambiar la realidad, un árbitro electoral que sea imparcial y que el camino político, el camino pacífico, no sea solamente un sueño, un acto de fe, sea una realidad. ¿Y tú dónde estás? ¿En el centro, en la esquina? No, bueno, en la esquina el que está resistiendo. Yo me considero hoy una persona de centro. Yo siempre he intentado estar lejos de los extremos. Y yo creo que hoy los extremos nos hacen rehenes de una discusión que no tiene sentido. ¿Por qué piensas tú de la oposición?
Yo creo que la oposición tiene que reunificarse. Yo creo que es una estupidez la discusión política de cara a la opinión pública. Yo creo que nosotros tenemos que darle al país certidumbre de que estamos a la altura del momento histórico y que tenemos la madurez de, a pesar de nuestras diferencias, estar juntos. Yo creo que María Corina y Falcón, que son dos extremos radicalmente distintos, ambos hacen falta, con sus matices, con sus bemoles, y hay que reconocer... ¿Y entre María Corina y Falcón, por dónde te metes tú? En el medio de ambos, porque es que yo creo que los extremos en este país son la parte más chiquita de la política, y la oposición no puede seguir siendo... estar en el medio de María Corina y Falcón. Está en el extremo, en el medio de los dos extremos, quiere decir que creemos en que hay que recuperar el voto como herramienta, que creemos en la presión internacional que permite aislar al régimen y hacerle que se le aumenten los costos por la represión y la violación de los derechos humanos, y que creo profundamente que hay que reunificar a toda la oposición para que usted que me ve en su casa no reciba 7 mensajes distintos, sino tenga una ruta clara que permita que las cosas cambien. Entre María Corina y Falcón, ¿a quién prefiere o no prefiere a ninguno? Yo creo que los dos extremos en el medio, y yo creo que la dinámica política pero no miras por ninguna parte. Permite resolver. Yo milito en un partido, yo milito en Primero Justicia, y yo creo que desde la militancia partidista también hay otra cosa que hacer. La oposición venezolana necesita renovación. O sea que tú estás con Capriles. Y no es el cambio. A mí, que si a mí me pusieran a escoger un liderazgo político, yo creo mucho en el liderazgo de Enrique Capriles. Pero creo que la discusión presidencialista es la que nos tiene rehenes de esto. Cuando la jefatura política empezó a verse en el espejo con banda presidencial, en ese momento dejó de discutir política para ponerse de acuerdo y lo empezó a hacer para tener la razón. Un receso, regresamos con el doctor Don Pizarro. Estás viendo Regiones. Bueno, aquí leo que un diputado que se llama Pizarro presentó informes sobre crisis educativa y también dice que el 70% de los niños acuden a la educación pública porque no tienen recursos. Explícame esas dos cosas ya en esta segunda parte del programa. Nosotros presentamos la semana pasada el Estudio Nacional de Educación y sirvo para empatarlo un poco con la política. Esa encuesta nacional nos dio 3 números que para mí son muy graves. 1, 2.300.000 niños comen 2 veces al día. Sus padres dicen que comen 2 veces al día. Eso es 20-30% de la matrícula escolar. Usando las cifras oficiales, entre el 2016 ¿Tú cuántas veces comes? Y el 2018, yo como 3 veces al día. Está bien. Y yo no caigo en la mentira de algunos políticos de hacerse pobre a juro para ser empáticos, porque la gente sabe que eso es mentira también. Pero además, entre el 2016 y el 2018, 1.500 escuelas dejaron de seguir el programa de alimentación escolar. Y que el 70% de los muchachos hoy estén en la educación pública no es ningún logro de la revolución. Es la destrucción de la clase media, la destrucción del poder adquisitivo de quienes antes tenían a sus muchachos en escuela privada y por sacrificio, por no tener la plata para mantenerlos en ese sistema educativo, han tenido que emigrar a unas escuelas sin infraestructura, sin programa de alimentación escolar y sin la cantidad de docentes necesarios. Y ahí hay un buen contraste entre lo que yo creo que debe ser la política y lo que hoy en día es. ¿Qué importa la discusión estéril sobre Zapatero cuando tú tienes un país donde 2 millones de chamos comen 2 veces al día? ¿Qué importa la división política de quién tiene la razón sobre una tesis de cambio cuando tú tienes 70% de los muchachos en escuelas que no están en condiciones? Y en ese problema de la gente es desde donde hay que conectar, ser empáticos y movilizar, porque los problemas de los políticos no son los problemas del país. Y cometemos el gran error nosotros de querer poner a los ciudadanos rehenes en nuestra discusión, cuando debería ser al revés. Nosotros somos servidores de la población, somos servidores de un ciudadano que hoy no tiene la capacidad de cubrir las necesidades básicas. Y si no ponemos de primero los problemas de la gente, no demostramos madurez, no se abre el compás político para la renovación, y no hablo de jóvenes versus viejos, hablo de la inclusión de actores nuevos, del mundo empresarial, del mundo sindical, del mundo estudiantil, del mundo social, nosotros vamos a seguir teniendo una política que pareciera que va por un lado y un país que pareciera que va por el otro. ¿Y eso del 70% de los niños que dices tú ahí? Mira, el 70% de los chamos, y además lo hicimos con un estudio de 3 vías. Una parte fue la encuestadora Amor Consulting, otra parte fue el mundo magisterial, los profesores dentro de la escuela, y otro fue con el activismo comunitario. Nos permitió ver que la migración a educación pública es una migración por descarte, y que ese 30% de la matrícula estudiantil que está comiendo 2 veces al día es un 30% que además está muy ligado a las escuelas donde no hay programa de alimentación escolar. Donde falla el PAE, falla la asistencia escolar. Y un muchacho que no se alimenta es un adolescente que no va a crecer bien y es un adulto que va a tener problemas cognitivos y de aprendizaje. Por lo tanto,
Esa frase que dice que el lugar donde uno nace termina condenando el futuro que uno va a tener, hoy en día es más realidad que nunca. La única revolución que ocurrió fue en los bolsillos de los ministros. Claro. ¿Qué opinas tú de Hugo Roa? De Hugo Roa. Mira, yo con Hugo, con Jason, con muchos de ellos yo compartí tanto en la época universitaria como en la época parlamentaria. Sí. Yo esperaría de ellos más sensibilidad social. Yo creo que quienes están en el poder están desconectados de la realidad, se han hecho rehenes de la burocracia y del poder político. Yo creo que pasaron un proceso de aprendizaje, yo reconozco mucho de ellos su historia dirigencial. Yo no niego el chavismo como fuerza política, yo creo que existe, creo que tiene identidad y creo que hay que reconocerla. Pero creo que quienes están hoy en el poder, quienes ocupan oficinas y cargos, están profundamente desconectados de la realidad y al no tener conexión con la realidad, creen que la revolución que están llevando a cabo en verdad cambia las cosas, cuando al contrario nos han llevado en un atraso. Es un pueblo con una mayoría de opositores, pero no tienen oposición. Yo creo que la oposición tiene que hacerse sentir. Yo creo que la oposición no puede seguir haciéndose oposición de la oposición y hay que decidirnos a confrontar contra el gobierno. Y yo creo que tienes a una gran mayoría del país que quiere cambio, pero que no encuentra hoy referentes y fuerza política a la cual seguir. Y ese vacío hay que llenarlo. ¿Dónde está el liderazgo? Porque yo creo que el liderazgo está rehén de una discusión estéril. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el más famoso? ¿Quién es la mayoría? Y esa no es la discusión del país. Este país requiere recuperar la ruta política, requiere una oposición unida, que todo el mundo diga lo mismo y que todos empujen en la misma dirección sin zancadillas, sin valientes o colaboracionistas, porque esa discusión estéril lo que termina haciendo es que el ciudadano pierda la esperanza de cambio. Hay quienes dicen que toda crisis trae un liderazgo. Necesitamos una crisis en la oposición para que salga un liderazgo. Yo creo que más crisis que la que tenemos es difícil. Yo creo que de esta crisis va a surgir una nueva dinámica. ¿Tú crees que la oposición está en crisis? Yo creo que tenemos un rato en crisis, aunque no se reconozca, aunque a veces no se diga. El que aquí tenga 7 referentes hablando en direcciones distintas y sea tan difícil ponerlos de acuerdo es un síntoma de crisis. ¿Qué opinas de AD, de Henry Ramos? Mira, yo a Henry le tengo mucho cariño, además es un viejo con frases sabias muchas veces. Yo creo que aquí todo el mundo hace falta. A mí esos discursitos donde es que los más jóvenes somos los químicamente puros y hay unos que son los valientes y otros que son los entregados, creo que nos hace daño. Todo el mundo hace falta, Carlos. Sí. Todo el mundo es necesario. Y la experiencia de Henry, la vehemencia de Leopoldo, la cabeza fría y la dirección de Julio, todas hacen falta para que este país pueda tener cambio político que todos necesitamos. De manera que tú estás con Dios y con el diablo. Es que tú sabes que creo yo, que cuando empezamos todos a tomar postura de quiénes eran nuestros favoritos y qué nos gustaba más en detrimento de lo otro, la oposición empezó a dividirse y ese proceso hay que revertirlo. Porque el país merece una oposición unida y coherente. Y para eso hay que pelear. Tú me dijiste que comías 3 veces al día. Estamos terminando el programa. Sí. Así es. ¿Qué comes? Bueno, a veces lo que haya. A veces, no, mañana. Mira, te voy a decir mi desayuno de hoy. Pues yo hoy me desayuné de 2 empanadas, una empanada de queso y una empanada de pollo. ¿Y qué almuerza? Almuerzo usualmente lo que consigue en el camino. Donde yo más me esmero es en desayunar. que no come contigo son los barberos. Así no. estamos peleados con el sindicato. Hace tiempo. Hace rato. Un mensaje final a tu gente. Yo sé que estamos en un momento muy difícil de la política y que a veces sentimos que la política no nos da respuesta. Pero todos nosotros tenemos un rol. Para derrotar lo que tenemos enfrente, primero tenemos que convencernos de que es posible derrotarlo. No estamos condenados a esta realidad y unidos tenemos que hacer que la dirigencia política, la fuerza social y la crisis del día a día empujen todos hacia un solo camino, que es el cambio político que todos merecemos y necesitamos. Que nadie pierda la esperanza, aunque es difícil, porque esa Venezuela donde nos reencontremos acá, la Venezuela de la familia unida y las escuelas del primer mundo, depende de nosotros y de nuestra lucha. Al coordinador como que se le olvidó que estaba aquí. No me ha hecho señas que termine el programa. Es que a veces uno se encadena y les gusta. Gracias. Gracias, don Pizarro. Gracias, don Pizarro. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.